se titula Él estará con ustedes siempre y tiene que ver con lo que me tocó compartir hace 2 semanas atrás en la segunda reunión sobre el Espíritu Santo, y quise como tomar esto. Le pregunté, pastor, ¿hay algún lineamiento para la prédica de hoy? Me dijo, libre, hijito. Así que, bien. Así que quise continuar esto porque es algo que estoy viviendo. Entonces, como es algo que estoy descubriendo, viviendo, redescubriendo, es algo que está como con fuego en mi corazón. Y no son solo versículos o pasajes que también vamos a analizar, sino que también son cosas que estoy trayendo a mi propia vida. Entonces, solo para hacer un recuerdo de lo que han sido las últimas predicaciones, el domingo en la mañana la pastora Verónica estuvo hablando acerca de estar sentados en la mesa del Señor, de vivir en la libertad, y ella nos habló del perdón. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo en la mañana? Ella habló acerca del perdón, de no vivir con esos pesos emocionales, de repente 15 años, 20 años y todavía con cargas emocionales hacia tal persona, hacia un familiar, algo que sucedió. Ciertamente a veces vivimos cosas fuertes, ¿verdad? Difíciles de contar, difícil de abrir el corazón, pero el Señor nos llama a perdonar de la misma forma que Él nos perdona todos los días, a extender perdón. Y si a alguien le cuesta perdonar, mi tip sería, mira todo lo que Dios te perdona todos los días y te va a ser un poco más fácil perdonar a los que te ofenden. Porque cuando ponemos nuestra mirada en el Señor y todo lo que Él derrama sobre nuestras vidas, es un estándar tan alto que cuando Dios nos pide perdonar a quienes nos ofenden, que quizás es algo mucho menor a todo lo que nosotros podemos fallar al Señor, entonces se hace más fácil. Tenemos una perspectiva diferente para poder extender perdón. Así que nos exhortó a no vivir encadenados, sino que vivir en la libertad de Cristo. Y ahí llegaron los encuentristas, ¿cierto? Felices, saltando, globos, música fuerte y toda la cosa. Así que ellos también venían de un contexto de mucho perdón, sanidad y libertad, que vivieron en estos 3 días de retiro, ¿verdad? Y en la tarde del domingo pasado le tocó predicar a Nicole Bruyère, y ella nos decía que ella iba a continuar la línea del perdón para la tarde, pero mientras estábamos adorando, ella dijo que el Señor le cambió el mensaje. Qué difícil cuando el Señor hace eso, ¿verdad? Bueno, pero Dios es Dios. Y le cambió el mensaje, y ella sintió de Dios compartir acerca de la soledad, de aquellos que se sentían solos, aquellos que estaban pasando por un momento complicado, difícil, donde no encontraban sentido a las circunstancias de su vida, y cómo era tan importante aferrarse a Dios y aferrarse a los procesos de Dios en esos momentos de soledad. Entonces, con todo eso en mente, más lo que yo había compartido hace unas semanas atrás del Espíritu Santo, yo le puse por título, Él estará con ustedes siempre, que es una promesa que hizo Jesús sobre la persona del Espíritu Santo. Y quiero retomar o iniciar esta prédica y retomar la prédica que hice hace 2 semanas atrás, de que yo he estado desde que volví de mis vacaciones, y que yo dije en esa prédica que ahí comenzó, para mí el 2025 comenzó después de mis vacaciones que tomé en enero. Y yo dije, Señor, vengo tan cansado del año pasado, con tanto que estudiar en mi universidad, que estoy estudiando teología, y todo lo que hacemos, ministerial, y en fin, va a llegar un nuevo bebé a la casa, entonces todo un contexto. Y yo decía, Señor, ya quiero tener estas vacaciones, y después de mis vacaciones va a empezar mi 2025. Así que después de volver de vacaciones fue como un tiempo muy especial en el campamento de jóvenes, que Antorchas en Avivamiento. Y yo estuve en todas las plenarias, y hubo algo que se dijo en la última plenaria, si no me equivoco, donde predicó el pastor Misael un domingo en la tarde, que habló acerca de la llenura del Espíritu Santo y cómo la iglesia primitiva vivía constantemente en la llenura del Espíritu Santo. Y es algo que yo había estudiado tiempo atrás, estudiado los pasajes, los comentarios bíblicos, etc. Pero habían varias cosas en mi vida, como yo creo que todos tenemos
luchas, inseguridades y cosas con las cuales el Señor va tratando? ¿Sí o no? ¿O soy el único en este lugar que tiene lucha, inseguridad y cosas con las cuales el Señor está tratando? Entonces, esa prédica del pastor Misael terminó de hacer como un clic en todo lo que fue el campamento, al menos para mí, en la importancia de buscar la llenura continua del Espíritu Santo. La importancia de buscar la llenura continua del Espíritu Santo. Cuando los teólogos o personas eruditas en la Biblia estudian la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando vino el Pentecostés y se convirtieron 3.000 y fue un mover del Espíritu Santo tremendo, que también ocurre en estos días, una de las cosas que más resalta de la iglesia es que era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando nosotros, la iglesia del siglo XXI, leemos el libro de los Hechos, una de las cosas que más enciende en nuestro corazón es que decimos, ¡wow! Nos gustaría ser como esta iglesia del libro de los Hechos, que se movían en milagros, prodigios, señales, que compartían sus posesiones, que se toleraban, que se amaban, que sí habían situaciones difíciles, pero las abordaban en amor, y el amor de Cristo se manifestaba en ellos de una manera súper especial. ¡Wow! Me gustaría traer eso acá, a mi realidad. Y algo que yo percibí, que he estado practicando, es que ellos lo lograron porque vivían continuamente la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo no fue tan solo en Pentecostés. Fue también cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y ellos oraron, y dice que el lugar se estremeció y fueron llenos del Espíritu Santo. También vemos en otros pasajes cuando buscaban a personas que pudieran atender las mesas, porque los apóstoles estaban con muchas cosas y no podían atender las mesas y atender a las viudas, y buscaron varones llenos del Espíritu Santo. Y después tenemos este versículo célebre donde Pablo está hablando a los efesios y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando yo me puse a estudiar este pasaje, el griego que se utiliza ahí, cuando dice sean llenos, está en un tiempo verbal que es de presente continuo. Significa que es una acción constante de ser llenos del Espíritu Santo. No es una sola vez. Es todas las veces. Es mi llenura del miércoles, mi llenura del jueves, mi llenura del viernes, mi llenura del sábado, del domingo, y así vivir constantemente lleno del Espíritu Santo. Y esto no se trata que el Espíritu Santo se agota, sino que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nosotros creemos en Cristo. Pero hay una llenura del Espíritu Santo que cuando nosotros buscamos esa llenura, algo sucede en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra manera de ver a Dios. ¿Cuántos de nosotros luchamos con cosas que nos gustaría cambiar de nuestro carácter? Cosas que durante las prédicas la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y decimos, ¡oh! Y sale otro pasaje bíblico, ¡oh! otro sablazo, ¿cierto? Y llega la espada del Señor penetrando hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice la Reina Valera, hasta la médula, y nos dice, hijo, hija, tienes que cambiar estas cosas. Hijo, hija, esos hábitos no son buenos hábitos. Hijo, hija, esas amistades no suman en tu vida. Todo te es permitido, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Si quieres que Cristo se forme en ti, tienes que ir en otra dirección, hacer otras cosas. Entonces, como todos nosotros, yo en mi propia vida he luchado en mis fuerzas por tratar de hacer cambios que aún quedan. Dios ha avanzado mucho en estos 22 años de cristiano. Dios ha avanzado mucho. No soy la misma persona que hace 22 años. Dios ha ido formando el carácter de Cristo en mí, pero todavía quedan muchas cosas y hasta el día de mi muerte, hasta el día que parta con el Señor va a seguir trabajando en mí. Pero yo he percibido en estas pocas semanas que llevo orando esto, llevo orando todos los días desde que volví de vacaciones.
Todos los días, en la mañana con Tiare oramos, Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos, lléname. Mis inseguridades, mis carencias, mi miedo al futuro, mi inestabilidad económica, lo que sea, ponle el nombre que sea. Pero Espíritu Santo, lléname en eso que me falta. No sé qué hacer respecto a esta relación, cómo armar esta relación familiar. Espíritu Santo, lléname. Aquí el pasaje dice, no se emborrachen con vino. ¿Alguien tiene problemas con el alcohol que lucha con eso? Por supuesto, no me levante la mano, no estoy pidiendo eso. Pero alguien tiene problemas con el alcohol, viene de una vida, de una conducta pecaminosa que es el alcohol, fiesta, desenfreno. Viene con eso, llega al cristianismo, se encuentra con el Señor y nos encontramos con pasajes con esto que nos muestran, no está bien emborracharse, no está bien desenfrenarse porque el alcohol te lleva al desenfreno, no está bien usar drogas, no está bien fumar, no está bien ir en fiestas, llegar tarde a la casa, no está bien desconectarte de tu familia, decir, no sé, pasas todas las veces jugando a la pelota, tus hijos te extrañan. Está bien hacer deporte, pero no que tu familia te comience a extrañar. Y así podríamos cambiar esa parte de no se emborrachen con vino con un montón de cosas que no están bien. Y que luego de eso podemos decir, al contrario, se llenó del Espíritu Santo. Entonces yo he percibido en estas semanas que llevo orando esto, cómo el Espíritu Santo al orar esto explícitamente ha hecho algo que no puedo describir en palabras. El primer día que oré esto, en la tarde, me llamaron para darme... No, eso fue el segundo día. El primer día que oré esto, yo tenía una situación familiar y llevaba orando mucho tiempo por cómo destrabar esto. Y yo oré en la casa de oración que está abierta para todos los que quieran venir a orar a la casa de oración. Espíritu Santo, lléname. Fue el primer día que oré esto. Y inmediatamente después de orar vino como un plan, así como si me hubieran dado un documento que diga paso por paso un montón de cosas que yo tenía que hacer en temas financieros para ordenar mis finanzas. Y fue así, paso 1, esto, paso 2, esto, así, un plan. Llamé a las personas, a los ejecutivos, todo, resultó. Algo que yo había, todo el año pasado luché con eso, por orar el primer día, Espíritu Santo, lléname. Ni siquiera pedí por mi finanza, solo dije, Espíritu Santo, lléname. Estuve ahí en adoración, en oración contemplativa, y el primer día pasó eso. El segundo día, algo que también luché como por 5 años, situaciones familiares complicadas, una persona me dice de la nada, Carlitos, quiero darte tal cosa para que destrabes esto que ha pasado durante 5 años. El segundo día que oré eso. Entonces, con esto no te estoy dando la varita mágica para todos tus problemas o para todos mis problemas, pero algo sucede cuando nosotros oramos explícitamente, Espíritu Santo, lléname. Y hay algo interesante aquí en el contexto de Efesios 5, 15, 18, que en Éfeso, bueno, todos estos lugares se adoraban dioses falsos, dioses paganos, y en Éfeso se adoraba un dios que era el dios Dionisio. Y el dios Dionisio era el dios del vino. Y a él le rendían culto los griegos a través de rituales paganos donde se emborrachaban. Entonces, cuando aquí Pablo le está hablando a la iglesia que estaba en Éfeso, es decir, en ese contexto donde adoraban este dios, el dios Dionisio, y se emborrachaban los demás, a la iglesia que estaba metida en ese contexto le dice, no se emborrachen con vino, no hagan lo que las demás personas hacen. Y eso nos habla a nosotros en nuestro contexto. No nos amoldemos al mundo, pero no luchemos contra el mundo o contra nuestras conductas pecaminosas que traíamos de antes con nuestras propias fuerzas. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene y Él va a hacer la obra. No sé cómo, pero el Espíritu Santo algo hace. Si tenemos relaciones rotas con nuestros papás, con nuestros hijos, Espíritu Santo, lléname y muéstrame qué hacer.
invitemos explícitamente al Espíritu Santo a venir a cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Amén. Entonces esto está adorando y tú puedes ponerle el nombre que sea. Aquí en el pasaje dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. La Biblia dice que el hijo pródigo, cuando se fue con la herencia, se fue también al desenfreno. Entonces puede ser que a través de estas cosas como el vino, vicios y otras cosas, el hijo pródigo que vivió una vida desenfrenada o desperdiciada también pase en nosotros cuando nos dejamos llevar por otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Y cuando Pablo decía no se emborrachen con vino, también él decía no se dejen controlar por el vino. Porque cuando alguien se emborracha, ciertamente el vino toma posesión de ti. Algunos, no sé, se ponen felices, lloran, no sé qué pasa cuando uno toma vino o se pone violento, no sé. Pero el vino, el alcohol, te toma posesión de ti. Y lo que Pablo está diciendo es, no dejes que eso tome posesión de ti, sino que dejes que el Espíritu Santo tome posesión de ti. Él controle tu vida. Amén. Entonces, yo quiero como impartirles esto o animarlos a buscar el Espíritu Santo de esta forma. En su noviazgo, en su matrimonio, no sé, si tienen una amistad con propósito, los jóvenes, ¿cierto? O jóvenes pro, no sé. En la familia, en la relación con los hijos, en la relación con la esposa, busquemos al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Si tenemos algo con lo cual luchamos y es como nuestro talón de Aquiles que no podemos cambiarlo, es una debilidad, pidamos ayuda al Espíritu Santo de manera explícita, diciendo al Espíritu Santo, lléname en esto, que no hayan vacíos, que no hayan carencias. Espíritu Santo, lléname en esto y muéstrame qué hacer. Que Él nos controle, que Él tome posesión de nosotros. Amén. Amén. Algo similar, Pablo le dice a un discípulo que era un hijo espiritual. Pablo era mentor de Timoteo. Y Timoteo, según lo que estuve leyendo, pasó al menos 15 años con Pablo. Y ahí en la foto, en la representación, ¿cierto? Se ve a Pablo que va adelante conversando con Timoteo. El de atrás puede ser Bernabé, no lo sé. Pero Pablo hablando con Timoteo, un hombre joven, él llegó a ser líder de la iglesia en Éfeso y estuvo al menos 15 años trabajando codo a codo con Pablo en sus viajes misioneros, en la plantación de iglesias. Así que Pablo fue un mentor para él. Y en segunda de Timoteo, Pablo escribe una carta a este hijo espiritual y le hace una serie de recomendaciones. Y esta carta la escribió cuando Pablo estaba en la prisión en Roma y estaba pronto a ser sentenciado y a morir, decapitado. Entonces, esta carta de segunda de Timoteo, Pablo la escribe como sus últimas palabras para él, sus últimas recomendaciones para este hijo espiritual. Y dentro de las recomendaciones dice lo siguiente: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Estas son, recordemos, son como el testamento, las últimas palabras de un mentor a un hijo espiritual, a un discípulo. Y Pablo le dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Aviva la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Eso es una referencia, no una referencia a un don para dar una palabra profética o algo así, es una referencia al Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos vemos cuando los apóstoles imponían las manos y ellos recibían al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que avive la llama del don de Dios, se refiere a avivar esta comunión con el Espíritu Santo, esta relación con el Espíritu Santo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas son 3 características del Espíritu Santo: poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando antes hablábamos de que no nos controle el alcohol o cualquier vicio, cualquier otra cosa, el Espíritu Santo es el espíritu también de dominio propio. Entonces, si nosotros no tenemos dominio propio suficiente para decir no a este tipo de cosas, y aunque lo tuviéramos,
necesitamos igual al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el espíritu de poder, de amor y dominio propio, con lo cual nosotros podemos decir no más. No más a esto, no más a cosas que roban en mi vida, no más a cosas que no suman, que no edifican en mi vida, no más a cosas que me alejan de Cristo, que me distancian de Él, que traen culpa a mi corazón una vez que las practico. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es interesante cómo tenemos este llamado a avivar la llama del don de Dios. Avivamiento, eso es avivar, viene de avivamiento. Y cuando nosotros estamos buscando a Dios de esta manera para intercesión, para transformación, estamos hablando de algo que sucede de lo más profundo de nuestro corazón hacia afuera. No sé, desconozco por qué cosas estás orando tú. Si estás orando por algo familiar, si estás orando por ver, no sé, una libertad económica, si estás orando por ver la mano de Dios, quizás conociendo a alguien para con quien casarte, establecer una familia, no lo sé. Pero lo que sí sé es que debemos invitar al Espíritu Santo y todas las demás cosas van a ser añadidas. Es como buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. Si quieres guía para tomar buenas decisiones, para no equivocarte, pide la llenura del Espíritu Santo. Y esto no es algo de domingos, ni de miércoles, ni de domingos en la tarde solamente. Esto es algo de lunes, martes, miércoles. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Es Dios, Espíritu Santo, quien nos da el dominio propio para vivir la vida que el Padre desea que nosotros vivamos en Cristo. Que el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, vaya siendo transformada de verdad, requiere la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo está nuestro nivel de cansancio físico, mental y emocional? ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Cómo está nuestra alma hoy? ¿Está abrumada por algo específico o por un cúmulo de cosas? ¿Hay algo que nos inquiete? Tomemos esta palabra de buscar al Espíritu Santo y algo va a pasar. Estoy seguro. Porque lo he experimentado estas 3 o 4 semanas que llevo orando esto. Y Dios se va a mover con cada uno de maneras específicas. De la manera en que Dios necesita que te responda, Él se va a mover. Y no estoy hablando, por favor, de cosas materiales. Dios lo puede hacer, pero hay cosas que son mayores que las materiales, que son las espirituales. Entonces, Dios va a respondernos a nosotros según el contexto que cada uno tenga. Dios es Dios y Él nos provee de sus gloriosas riquezas en Cristo. Amén. Amén. Luego, continúa Pablo dándole instrucciones a Timoteo en esta carta que está cerca de su muerte y que, como dije, es como un testamento para Timoteo. Y fíjense lo que dice. Así que no te avergüences. Yo tomé ciertas frases y las coloqué aquí, ya no está de corrido. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Me acordé de algo del primer punto. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿A cuántos le gustan evangelizar, hablar del Señor a otras personas? Pero ¿cuántos también sienten miedo a hacerlo? ¿Cuántos les da cosa hacerlo? Yo estaba hablando con una persona que hizo el Bienvenido a la Viña y me decía, algo pasó el fin de semana que siento algo como un llamado para ir y orar por las personas, hablarles del Señor, hablarles de que Él puede sanar su corazón, y eso antes no lo tenía, me daba vergüenza, me daba miedo hablar. Pero en estos 3 días fue llena del Espíritu Santo y se le fue ese miedo. Entonces, para testificar del Señor, necesitamos sí o sí al Espíritu Santo para hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Después dice, Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. Para vivir esa vida santa necesitamos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Voy a repetir eso una y otra vez.
Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. ¿Cómo vamos a poder seguir el ejemplo de verdad, obedecer la palabra de Dios, todo lo que leemos, si no es a través de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto de nuestras fuerzas y hemos puesto todo el empeño y nos dura la obediencia solo un tiempo? No sé si a alguien le ha pasado. Así como una obediencia así constante. Pero en el Espíritu Santo algo se destraba, porque lo estamos haciendo en el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. ¡Wow! Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no es en tus fuerzas, no es por tu disposición solamente, no es porque tú dices, sí Señor, heme aquí, es por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo logramos cambios que permanezcan en el tiempo? ¿Cómo dejamos de vivir en mentira? ¿Cómo dejamos de vivir en falsedad? ¿Cómo nos alejamos de vicios? ¿Cómo nos alejamos de conductas pecaminosas que nos apartan de la voluntad de Dios? Nuestra vida cristiana es llevada a una plenitud si nos mantenemos en una búsqueda continua de la llenura del Espíritu Santo. Él nos mostrará a Cristo, nos revelará qué cambios necesitamos, nos mostrará cómo hacerlo y por supuesto el Espíritu Santo se mueve conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y los principios que se encuentran en ella. Y Dios nos va a llevar a poder cumplir su palabra, cuidar la preciosa enseñanza que se nos ha confiado a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Jesús, cuando estaba próximo a vivir todo lo que fue el Calvario, que fue arrestado, golpeado, crucificado, Él comenzó a hablarle a sus discípulos en Juan 14 y Juan 16 acerca del Espíritu Santo. Y Él cada vez que le hablaba que tenía que morir, que iba a resucitar, pero que tenía que morir, que tenía que padecer y que un día iba a tener que irse, los discípulos se entristecían. Porque los discípulos pensaban que Jesús había venido, el Mesías, y se iba a quedar. Entonces cuando Jesús le decía que se tenía que ir, ellos no entendían nada. ¿Cómo? Si por fin viniste, el Mesías prometido, que tuvieron que pasar milenios para que vinieras, ¿cómo que ahora te vas a tener que ir? No. Entonces el Señor le comienza a hablar a ellos acerca del Espíritu Santo. Y le dice esto en Juan 14. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Como Jesús diciendo, yo soy un consolador, yo soy el Mesías, yo soy el Señor, quien consuela su alma, soy un Dios de consolación, que estoy aquí, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, pero yo les voy a dar otro consolador, para que los acompañe siempre, en todo lugar, en Chile, en Estados Unidos, en la China, en donde sea, los va a acompañar siempre. Es como Jesús diciendo también, yo estoy aquí con ustedes, pero estoy limitado a un cuerpo físico. Pero cuando venga el otro consolador, el que no está limitado por un cuerpo físico, Él va a estar con ustedes siempre, en todo lugar. En África, en Jerusalén, en Samaria, en todo lugar. Es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Qué interesante esto. Cuando Jesús dice el otro consolador, en griego es aios parakletos, que significa otro consolador o significa otro de las mismas características que yo. Es decir, Jesús estaba diciendo, yo les voy a enviar otro consolador que tiene las mismas características divinas que las mías. Yo soy Dios hecho carne, soy el Hijo, Dios Hijo, pero les voy a enviar otro de las mismas características mías, pero que es el otro consolador, el otro paracletos, consolador, abogado, defensor, que era el Espíritu Santo. Es interesante cómo después la iglesia en el Pentecostés recibe la llenura del Espíritu Santo y la iglesia explota. Cuando Jesús estaba, lo seguían cientos, ¿verdad?
Muchas personas lo seguían, pero cuando viene el Pentecostés la iglesia explota y en un día pasan a ser 3.000. Entonces cuando el Espíritu Santo viene, algo sucede en nuestra vida que explota en el buen sentido de la palabra, de que ocurren cosas inesperadas, milagros. El otro Consolador viene sobre nuestra vida y nos va a acompañar siempre. El Espíritu de verdad, donde no hay engaño, no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Espíritu de verdad en quien podemos confiar. Antes nosotros no lo conocíamos cuando estábamos en el mundo porque no lo veíamos ni lo conocíamos, pero ahora que estamos en Cristo sí lo conocemos porque vive en nosotros y está en nosotros. Estaba con los discípulos y luego estaría en ellos y hoy está en nosotros. Y cuando Jesús dice no los voy a dejar huérfanos, se refería a que iba a resucitar y que iba a estar nuevamente con sus discípulos, pero también en que el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, iba a morar en cada uno de los creyentes. Entonces Él estará con nosotros siempre. Él es el otro Consolador. Así que yo quiero invitarte, realmente toma esto para tu contexto, para tu realidad, toma esto del Espíritu Santo, de pedir la llenura del Espíritu Santo. Y el último pasaje que vamos a ver, el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Y a nosotros en la Viña nos gusta hablar de esta identidad de hijos, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y en Romanos 8, 12, 17 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No es conforme a vivir a esa vieja forma de vida. Porque si ustedes viven conforme a esa forma antigua de vida, morirán. Pero si por medio del Espíritu, ¿se dan cuenta cómo Pablo lo recalca? Pero si por medio del Espíritu, no por nuestra fuerza, si por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. ¿Se dan cuenta? Por medio del Espíritu, wow, da muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Wow, wow. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu Santo, cuando estamos en Cristo, le dice a nuestro espíritu humano, eres hijo, eres hija. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Y estuve leyendo algo muy interesante de la adopción, cómo se practicaba la adopción en Roma. Recordemos que Pablo le escribió a los romanos, por lo tanto, cuando le hablaba de la adopción a los romanos, ellos tenían un entendimiento histórico, cultural, de lo que era la adopción. Entonces Pablo también utiliza esta figura de la adopción por algo particular que les voy a comentar ahora. Dice, la adopción era un proceso serio en Roma, debido a la patria potestas, que es la autoridad absoluta del padre sobre la familia. Cuando un padre adoptaba a un hijo, ese hijo perdía todos los derechos de su antigua familia y adquiría nuevos derechos como hijo legítimo de esta nueva familia. Se convertía en un heredero legal de su nuevo papá. Su vida pasada quedaba borrada completamente, incluidas sus deudas. Era reconocido legalmente como hijo en todos los sentidos. No era un hijo adoptado, no era como el desechado, no era como el patito feo, el diferente a toda la familia. Era reconocido legalmente como hijo en todos los sentidos. Y eso es lo que sucedió con nosotros, en Cristo. Antes de conocer a Cristo estábamos bajo el dominio de la naturaleza pecadora. Dios nos toma como su posesión exclusiva, como hijos, y borra nuestro pasado.
Entonces nos convertimos en coherederos con Cristo. Compartimos su gloria, pero también su sufrimiento en esta vida. Si Cristo pasó por sufrimiento, nosotros también, para moldear el carácter de Cristo. En Roma, la adopción debía tener 7 testigos para garantizar su validez. Tenían que haber 7 testigos para garantizar que esa adopción era válida. En la adopción nuestra espiritual, el Espíritu Santo es quien da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo dice el pasaje? Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu de que somos hijos. Él mismo es testigo de esa adopción que ocurrió. Y si somos hijos, somos herederos. Y aunque suframos acá en la tierra, tenemos una recompensa en los cielos. Y fíjense para qué eran estos testigos. Una foto de un papá con su hijo, como Dios nos adopta a nosotros. Estos testigos, que tenían que ser 7, eran esenciales, ya que su función era garantizar la validez del acto de adopción en caso de disputas futuras. Que alguien dijera, ese no es hijo de la familia. Entonces estos 7 testigos aparecían y decían, no, yo fui testigo, eso realmente ocurrió, ese acto de adopción realmente ocurrió. Si el padre adoptante fallecía y surgía alguna duda sobre el derecho de ese hijo adoptado a la herencia, uno o más de estos testigos podían presentarse y testificar que la adopción había sido legítima. Su testimonio tenía peso legal y aseguraba la posición del hijo adoptado dentro de la nueva familia. Pablo utiliza esta imagen para ilustrar la seguridad que tiene el creyente en su adopción por parte de Dios. En este caso, el testigo no es un ser humano, sino el Espíritu Santo mismo, quien confirma en el corazón del creyente que es verdaderamente hijo de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, da testimonio, fue testigo de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y quiero que pongas en tu mente y en tu corazón toda situación con la que estés luchando hoy en día, con la que estés inquieto hoy en día, con la que tu alma esté turbada hoy en día, con la que tu alma esté abrumada hoy en día. Y esto es algo netamente entre tú y el Espíritu Santo, nadie más. Espíritu Santo, Espíritu que nos adoptaste, Espíritu que fuiste testigo de esa adopción, Espíritu que nos guías a toda la verdad, Espíritu que nos muestras de Cristo y nos lo enseñas a nosotros. Espíritu de verdad que no miente, en quien podemos confiar siempre. Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, ven sobre nosotros esta tarde. Queremos experimentar tu llenura, pero de manera continua. Hoy miércoles, mañana jueves, pasado mañana viernes, en la casa de oración el sábado, en nuestras reuniones de domingo, todas las veces que sea necesario. Espíritu Santo, queremos experimentar tu llenura. Hay personas acá que están luchando con situaciones familiares difíciles y que dicen, no sé cómo hacer esto, no sé cómo armar esto, no sé cómo congeniar esto, no sé cómo hacer que esto funcione. Pero yo percibo que tu Espíritu Santo dice, busca mi llenura y yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Busca mi llenura de manera continua y yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Yo voy a guiar a la familia, yo voy a guiarte a ti. Espíritu Santo,
Queremos aprender a conocerte de una manera nueva, profunda, de una manera mayor a la que hemos podido experimentar en años anteriores, Señor. Espíritu Santo, ven y revélate a nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo. Para todos los contextos y necesidades de mis hermanos, que podamos pedir tu llenura. Ser llenos del Espíritu Santo, no de otras cosas, no de vino, no de vicios, no de comportamientos pecaminosos. Algunos preguntan, ¿cómo voy a poder salir de esto? No hay caso. Trato de cambiar, pero no puedo. Y el Espíritu Santo te dice, busca mi llenura. Y no te vas a dar ni cuenta cómo naces de nuevo. Y como no te das cuenta, como el viento no sabes de dónde viene y a dónde va, así mismo son los que nacen del Espíritu. No te vas a dar ni cuenta cómo voy haciendo la obra en ti. Solo busca mi llenura en ti. Espíritu Santo, ven mientras te adoramos. Ven mientras te adoramos, Señor. Ven mientras te adoramos, Señor. Ven, Señor. Ven en el nombre de Jesús.